El relator oscuro les da la bienvenida a un nuevo informe. Hay historias que una nación intenta olvidar, heridas tan profundas que el silencio parece el único refugio. Pero aquí, en este canal, creemos que el olvido es una segunda muerte para las víctimas, y nuestra misión es darle voz a las memorias que se niegan a desaparecer. Hoy, nuestro viaje nos lleva al corazón de Colombia, para analizar no uno, sino 5 rostros del horror. Viajaremos a pueblos arrasados por la furia paramilitar, donde la complicidad del Estado quedó escrita con sangre. Investigaremos cómo una masacre dentro de una iglesia se convirtió en un símbolo de resiliencia, y expondremos cómo una megabanda criminal, nacida en una cárcel, hoy exporta terror por todo el continente, convirtiendo la desesperación humana en un negocio millonario. Cada uno de estos casos es aterrador, y les pido que se queden con nosotros hasta el último minuto, porque el capítulo final de este informe es el que revela la enfermedad más silenciosa. No es la violencia del conflicto armado, sino el mal que crece en la indiferencia de una gran ciudad. Es la historia de un depredador que, a plena vista de todos, cazó durante años a las mujeres que la sociedad ya había borrado de su memoria. Entender al monstruo de Monserrate no es solo conocer a un asesino, es confrontar un espejo incómodo, y lo que van a escuchar los cambiará. Empecemos. La masacre de El Salado no fue un acto espontáneo de furia, sino el clímax de una campaña militar y psicológica meticulosamente diseñada. La ofensiva paramilitar en los Montes de María, entre 1999 y 2001, buscaba erradicar cualquier influencia de las guerrillas de las FARC y el ELN. Esta región era vital no solo por su posición geográfica, sino por su valor económico, conectando la costa caribe con rutas para el narcotráfico. La estigmatización de El Salado como nido guerrillero fue una táctica deliberada. Informantes, a menudo pagados o coaccionados, crearon listas negras. Los paramilitares difundieron rumores, creando un ambiente de paranoia y miedo mucho antes de que el primer disparo sonara. Esta etiqueta, promovida por líderes como Carlos Castaño en declaraciones públicas, sirvió como justificación previa, una licencia para matar que convertía a cualquier habitante en un objetivo legítimo. La incursión del 16 de febrero de 2000 fue una operación de aniquilación. Los 450 hombres de las AUC, bajo el mando directo de Salvatore Mancuso y Jorge 40, no llegaron por un solo camino. Se infiltraron por veredas y caminos rurales, estableciendo un cerco perfecto. Sobrevivientes relatan cómo la infantería de Marina, apostada en puntos de control cercanos, les impidió huir en los días previos, asegurando que estaban allí para protegerlos, solo para desaparecer o permanecer pasivos cuando comenzó el ataque. Un helicóptero, presuntamente un Bell de la empresa de la familia Castaño, sobrevoló el pueblo, disparando indiscriminadamente y guiando a las tropas en tierra. La primera víctima, una mujer de 64 años, fue asesinada en la puerta de su casa, una señal de que nadie estaba a salvo. El horror se centralizó en la cancha de fútbol, un lugar que antes representaba la unión y la alegría comunitaria. Fue transformada en un escenario de tortura pública, un teatro de lo atroz. No se trataba solo de matar, sino de destruir el espíritu de la comunidad. Las víctimas eran arrastradas al centro, acusadas a gritos de ser colaboradoras. Los métodos de tortura eran indescriptiblemente crueles: empalamientos, decapitaciones con motosierra, apuñalamientos con destornilladores. Una joven fue violada por turnos y luego asesinada. Lo más perverso fue la banda sonora. Los paramilitares obligaron a algunos locales a tocar instrumentos de la Casa de la Cultura, un acordeón, una guacharaca, tambores, creando una cacofonía festiva que acompañaba los gritos de agonía. Este acto simbólico no era aleatorio, era un mensaje de poder absoluto, la imposición de un nuevo orden donde la vida y la muerte dependían del capricho del verdugo y el valor de la existencia humana era nulo. La estructura de mando era clara y sofisticada, lejos de la imagen de una banda de criminales desorganizados.
La coordinación entre los bloques norte y héroes de los Montes de María y el uso de logística avanzada como comunicaciones por radio y apoyo aéreo demuestran una capacidad que, según la Corte Suprema de Justicia de Colombia, habría sido imposible sin la colaboración, o como mínimo, la omisión deliberada de sectores de las Fuerzas Armadas. Durante 5 largos días, el Estado colombiano estuvo ausente. La base de la Infantería de Marina estaba a solo minutos de distancia, pero ninguna ayuda llegó. Esta inacción fue una forma de complicidad que permitió que la masacre se desarrollara sin interrupciones. Las consecuencias fueron la aniquilación de un proyecto de vida comunitario. El Salado, un próspero centro de cultivo de tabaco y yuca, se convirtió en un pueblo fantasma. El éxodo de sus 7.000 habitantes fue total. La pérdida no fue solo de vidas, sino de todo el capital social y económico construido durante generaciones. El impacto financiero fue devastador. Familias enteras perdieron sus tierras, sus hogares y sus únicos medios de subsistencia, quedando en la ruina. El retorno ha sido un proceso lento y doloroso, marcado por la desconfianza y la falta de garantías. La lucha por la justicia ha sido igualmente ardua. Aunque líderes como Mancuso y Jorge 40 fueron procesados en el marco de la Ley de Justicia y Paz, muchas de las sentencias no han traído una reparación efectiva. La verdadera resistencia ha venido de la comunidad, que a través de actos de memoria, como la construcción de monumentos y la insistencia en la exhumación digna de sus muertos, combate el olvido y reclama su historia. Bojayá, en el corazón del Chocó, una de las regiones más biodiversas y olvidadas de Colombia, era en 2002 el epicentro de una guerra por el control del río Atrato. Este río no es solo una vía fluvial, es la principal autopista de la región, esencial para el transporte de personas, alimentos y crucialmente para las economías de guerra, el tráfico de armas, drogas y el dinero que éstas generan. Las FARC-EP y las AUC se disputaban este corredor estratégico con una ferocidad que ignoraba por completo a la población civil, compuesta mayoritariamente por comunidades afrodescendientes e indígenas con una profunda conexión espiritual y cultural con su territorio. Días antes de la masacre, la tensión era palpable. Los combates se habían intensificado en las aldeas circundantes y los habitantes de Bellavista, el centro urbano de Bojayá, sabían que el peligro se acercaba. La Defensoría del Pueblo emitió al menos 2 alertas tempranas, documentos oficiales enviados a las más altas esferas del gobierno y del ejército. Estas alertas eran específicas, nombraban a los grupos armados, describían su avance y advertían del inminente riesgo de una catástrofe humanitaria. La respuesta del Estado fue nula. No se reforzó la presencia militar ni se tomaron medidas para evacuar a los civiles. Esta omisión, según sentencias posteriores, constituyó una falla grave en el deber fundamental del Estado de proteger a sus ciudadanos, dejando a la comunidad completamente desamparada. El 2 de mayo de 2002, cuando los combates entre las FARC y las AUC llegaron al casco urbano de Bellavista, cientos de civiles, aterrorizados, buscaron refugio en la iglesia de San Pablo Apóstol. Era el único edificio de concreto y en su fe creían que sería un santuario inviolable. Las AUC, en una táctica cobarde, se posicionaron estratégicamente alrededor de la iglesia, usándola como un escudo humano. Desde el otro lado del río, el bloque José María Córdoba de las FARC comenzó a lanzar pipetas o cilindros bomba. Estas son armas improvisadas, fabricadas con cilindros de gas doméstico llenos de explosivos y metralla. Son notoriamente imprecisas e indiscriminadas, prohibidas por el derecho internacional humanitario. Una de estas pipetas, de más de 100 kilos, atravesó el techo de asbesto de la iglesia y detonó sobre el altar. La explosión fue devastadora, convirtiendo el santuario en una tumba masiva. Entre 79 y 117 personas fueron asesinadas instantáneamente, incluyendo 48 niños que se habían refugiado allí con sus madres.
El aftermath fue una escena dantesca. Los sobrevivientes, muchos de ellos gravemente heridos, emergieron a un pueblo destruido, enfrentando el horror de identificar los cuerpos destrozados de sus familiares y vecinos. La imagen más icónica de la tragedia es el Cristo mutilado de Bojayá, una estatua de Cristo en la cruz que perdió sus brazos y piernas en la explosión, pero cuyo cuerpo permaneció intacto. Esta figura se convirtió en un poderoso símbolo nacional del sufrimiento de la población civil y de su increíble capacidad de resiliencia. El desplazamiento fue masivo, con casi 6.000 personas huyendo hacia Quibdó, la capital del Chocó, con nada más que la ropa que llevaban puesta. El camino hacia la sanación ha sido liderado por la propia comunidad, que recurrió a sus profundas tradiciones culturales. Los alabaos, cantos fúnebres afrodescendientes, se convirtieron en una herramienta para procesar el duelo colectivo y honrar a los muertos. En 2016, en un acto sin precedentes, la cúpula de las FARC viajó a Bojayá para un acto público de perdón, que la comunidad, en una muestra de extraordinaria grandeza, aceptó como un paso necesario hacia la reconciliación. El Estado, a través de la Ley de Víctimas, ha destinado más de 17,00 millones de pesos en indemnizaciones, pero la comunidad insiste en que el verdadero valor de la reparación no está en el dinero, sino en las garantías de no repetición. Sin embargo, el riesgo persiste. La lucha por el control territorial en el Chocó continúa con nuevos actores armados, y los habitantes de Bojayá viven con el temor constante de que la historia, con toda su brutalidad, pueda repetirse. A finales de los 80, la región de Urabá era un laboratorio del terror paramilitar. Fidel Castaño, junto a sus hermanos Carlos y Vicente, estaba consolidando un imperio criminal. Los tangueros, su ejército privado, no eran simples bandidos, eran una estructura contrainsurgente, financiada por una poderosa alianza de narcotraficantes, élites ganaderas y empresarios bananeros. Este flujo constante de dinero les proporcionó armamento sofisticado, entrenamiento y, lo más importante, una red de corrupción que penetraba las instituciones locales y regionales. El pretexto para la masacre de Pueblo Bello, el robo de 43 cabezas de ganado de la finca de Castaño, fue solo eso, un pretexto. El objetivo real era una demostración de fuerza, una lección sangrienta para cualquier comunidad sospechosa de simpatizar con la guerrilla del EPL y una estrategia para limpiar el territorio y consolidar su control. La noche del 14 de enero de 1990, la incursión fue ejecutada con precisión militar. Unos 60 paramilitares, muchos vistiendo prendas de uso privativo del ejército y la policía, rodearon el caserío. No llegaron a ciegas, tenían una lista. Irrumpieron en las casas durante una fiesta popular, un bazar, y sacaron a 43 campesinos a la fuerza, incluyendo 3 menores de edad. Los subieron a 2 camiones y se los llevaron. La clave de la impunidad de esa noche reside en un hecho irrefutable. Para salir de Pueblo Bello y llegar a las fincas de Castaño, los camiones tuvieron que pasar por un retén del ejército colombiano. No solo pasaron sin ser detenidos, sino que, según testimonios posteriores de paramilitares desmovilizados, los soldados del retén colaboraron activamente. Lo que siguió fue un descenso al infierno. En las fincas Las Tangas y Santa Mónica, los 43 hombres fueron sometidos a torturas brutales. Castaño, según los relatos, los interrogó personalmente, obsesionado con recuperar su ganado. Fueron ejecutados y enterrados en fosas comunes clandestinas. De los 43 secuestrados, solo se han recuperado los restos de 6. Los otros 37 continúan desaparecidos, un tormento perpetuo para sus familias, que durante más de 3 décadas han vivido sin la certeza de un lugar donde llorar a sus muertos. La justicia en Colombia fue una farsa. El caso fue inicialmente manejado por la justicia penal militar, que rápidamente absolvió a los militares implicados, garantizando la impunidad.
Agotadas las vías internas, las familias, representadas por colectivos de abogados y ONGs, llevaron el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH. La sentencia de 2006 es un documento histórico y demoledor. La Corte no solo encontró al Estado colombiano responsable por omisión, sino que probó una colaboración y aquiescencia directa de sus agentes con el grupo paramilitar. El paso de los camiones por el retén militar fue la prueba reina de esta connivencia. La Corte ordenó una serie de reparaciones integrales. Exigió al Estado investigar y sancionar a todos los responsables, buscar e identificar los restos de los desaparecidos, pagar una indemnización financiera a las familias y realizar actos de reparación simbólica, como la construcción de un monumento. El cumplimiento ha sido parcial y frustrante. La búsqueda de los desaparecidos avanza a un ritmo exasperantemente lento. El monumento conmemorativo tardó años en construirse debido a problemas burocráticos y de financiación, un reflejo del bajo valor que el Estado le dio a su obligación. Peor aún, en años recientes, el puesto de policía del pueblo fue retirado, dejando a la comunidad sintiéndose nuevamente vulnerable. La lucha de las madres de Pueblo Bello se ha convertido en un símbolo de resistencia contra el olvido estatal, una exigencia incansable de que la justicia no sea solo un papel, sino una realidad tangible, sin importar el costo o el tiempo que tome. Hemos recorrido el horror de las masacres que marcaron el conflicto armado, pero la violencia muta y adopta nuevas formas. Si este análisis les está pareciendo importante, consideren dejar un like para que este relato llegue a más personas. Ahora, nos adentramos en las amenazas criminales que operan hoy. El Tren de Aragua no es producto del azar, sino la consecuencia directa y más virulenta del colapso institucional de Venezuela. Su cuna, la cárcel de Tocorón, dejó de ser una penitenciaría para convertirse en una ciudadela del crimen bajo el gobierno de Héctor Niño Guerrero. Este PRAN, o líder carcelario, transformó su celda en un palacio y la prisión en su feudo personal, un microestado con sus propias leyes y economía. Desde allí, con la aquiescencia de autoridades corruptas que se beneficiaban económicamente de su operación, controlaba no solo la vida dentro de los muros, sino una vasta red criminal en el exterior. Tocorón se convirtió en un centro de operaciones con banco, restaurante, discoteca e incluso un zoológico, todo financiado por el dinero de la extorsión, el secuestro y el narcotráfico. Cuando el Estado renuncia a su autoridad, el crimen la ocupa de la forma más brutal. La estructura del Tren de Aragua es un modelo de negocio criminal del siglo XXI. Una corporación híbrida y flexible, el mando central, liderado por Niño Guerrero y sus lugartenientes como Larry Changa o El Santanita, establece las directrices estratégicas y actúa como una junta directiva que recibe un porcentaje de todas las ganancias, un impuesto sobre cada actividad ilícita. Pero su genialidad operativa reside en su modelo de expansión descentralizado, basado en franquicias. Cuando llegan a un nuevo territorio, sea una ciudad fronteriza como Cúcuta, un barrio popular en Bogotá, las calles de Lima o las comunas de Santiago de Chile, no siempre envían un ejército. En su lugar, identifican o envían a un líder local que establece una célula. Esta célula recluta a delincuentes locales, les impone la marca y la metodología violenta del tren, y a cambio de usar su temido nombre, envía una parte del dinero generado de vuelta al mando central. Esta estructura les permite una adaptación y expansión viral, mutando y absorbiendo grupos más pequeños con una eficiencia aterradora. Su expansión internacional está intrínsecamente ligada a la crisis migratoria venezolana, la cual monetizaron de la forma más cruel posible. Vieron en el éxodo de millones de compatriotas desesperados no una tragedia, sino una oportunidad de negocio sin precedentes. Su portafolio de servicios criminales se enfoca en la explotación humana. La trata de personas con fines de explotación sexual es su producto estrella. Captan a mujeres jóvenes y adolescentes en Venezuela
con falsas promesas de trabajo y una vida mejor. Una vez que cruzan la frontera, secuestran sus documentos y les informan que han contraído una deuda impagable por el viaje, la comida y el alojamiento, una deuda que puede ascender a miles de dólares. Son forzadas a prostituirse en plazas controladas por la banda, y todo el dinero que ganan va directamente a pagar esa deuda infinita. Para asegurar el control, son marcadas con tatuajes del logo de la banda, controladas con violencia extrema que incluye palizas y violaciones grupales, y amenazadas constantemente con represalias contra sus familias en Venezuela. La extorsión es su otra gran fuente de ingresos. En barrios con alta presencia de migrantes, imponen vacunas, pagos de protección a todo, desde grandes comercios hasta vendedores ambulantes de comida rápida. Quien no paga enfrenta consecuencias que van desde la destrucción de su negocio hasta la muerte. Controlan las trochas, los pasos fronterizos ilegales, cobrando a cada persona que cruza y usando esas rutas para el contrabando de drogas, armas y personas. La violencia que utilizan es una herramienta de marketing del terror. No solo matan, graban, editan y difunden videos de torturas, desmembramientos y ejecuciones en redes sociales como Telegram y WhatsApp. Estos videos, de una brutalidad explícita, son diseñados para intimidar a las víctimas, aterrorizar a las comunidades y advertir a sus rivales, como el ELN, con quien han librado una guerra sangrienta por el control de la frontera en Cúcuta. El lavado de dinero es la fase final y crucial de su operación, lo que les permite solidificar su poder económico. Utilizan una red de negocios fachada que son deliberadamente difíciles de rastrear. Invierten en barberías, discotecas, licorerías, servicios de mototaxi e incluso food trucks, negocios que manejan un alto flujo de efectivo diario, lo que facilita la mezcla de dinero lícito e ilícito. Además, han perfeccionado el uso de casas de cambio y transferencias a través de criptomonedas para mover el dinero a través de las fronteras sin levantar sospechas. En Perú, por ejemplo, se descubrió una red que lavaba activos a través de la compra y venta de motocicletas y celulares de alta gama. Esta sofisticación financiera demuestra que no son una simple pandilla, sino una empresa criminal transnacional. La respuesta estatal ha sido reactiva, con capturas importantes, pero desmantelar una red tan fluida, que se regenera constantemente y se adapta a la presión policial, sigue siendo uno de los mayores desafíos de seguridad para toda Sudamérica. Freddy Armando Valencia es la encarnación de una violencia que fermenta en las grietas de la indiferencia social. Su perfil psicológico, marcado por un profundo trastorno de personalidad antisocial y una misoginia arraigada, se forjó en una infancia de abandono y acoso. Sin embargo, culpar únicamente a sus traumas sería simplificar una realidad más compleja. Valencia no siempre fue un marginado. Tuvo una vida que podría considerarse normal. Trabajó en Corabastos, el principal mercado mayorista de Bogotá. Tuvo una pareja e hijos. Su descenso a la indigencia, tras una ruptura sentimental y el inicio de su consumo de bazuco, lo arrojó a un mundo de invisibilidad que él mismo aprendería a explotar. Su refugio, un cambuche improvisado con plásticos y tablas en los cerros de Monserrate, se convirtió en su reino. En la sociedad era un nadie, pero en ese pequeño y fétido espacio era un soberano absoluto con poder de vida y muerte. El caso es un ejemplo escalofriante de la intersección letal entre feminicidio y aporofobia, el odio y desprecio hacia los pobres. Valencia no elegía a sus víctimas al azar. Su patrón era metódico y específico: mujeres en situación de calle, a menudo consumidoras de sustancias psicoactivas, con sus lazos familiares y sociales rotos. Eran mujeres que carecían de redes de apoyo, cuya ausencia nadie reportaría de inmediato. Mujeres sin recursos económicos, cuya vida tenía un costo nulo para el sistema. Esta desechabilidad social fue el manto de invisibilidad que le permitió matar, según su confesión, a decenas de mujeres durante años en el mismo lugar. Él no las veía como personas,
sino como objetos para satisfacer sus impulsos. En sus propias declaraciones frías y carentes de remordimiento, se percibe que él sentía que les hacía un favor al ofrecerles algo y que sus vidas, a su juicio, no tenían ningún valor intrínseco. Su modus operandi era una perversa y cínica inversión del cuidado. Utilizaba las necesidades más básicas de sus víctimas como cebo, una comida caliente, ropa limpia, un lugar para bañarse o una dosis de droga. Esta oferta creaba una apariencia de confianza, una falsa sensación de seguridad en un entorno de precariedad absoluta. Era una manipulación psicológica cruel, ofreciendo un espejismo de humanidad para atraerlas a su trampa. Una vez en su refugio, la dinámica cambiaba. Exigía relaciones sexuales como pago. Ante la negativa, su método de asesinato era íntimo y brutal, la estrangulación. Luego, profanaba sus cuerpos. La confesión de necrofilia revela la profundidad de su desprecio y objetivación del cuerpo femenino, un acto de dominación final que extendía su violencia más allá de la muerte. Finalmente, las enterraba en tumbas superficiales, esparcidas por la zona, convencido de que nadie las buscaría jamás. El descubrimiento de sus crímenes no fue fruto de una investigación proactiva sobre mujeres desaparecidas en Bogotá, sino de un accidente que rompió el pacto de silencio de la indiferencia. Fue un perro de uno de los pocos residentes de la zona el que, con su persistencia en escarbar en un mismo punto, destapó el horror. Tras la alerta, el Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, de la Fiscalía llegó al lugar. Lo que encontraron fue un cementerio clandestino a plena vista de la capital. La ladera del cerro se convirtió en una escena de arqueología forense, donde los investigadores, con extremo cuidado, comenzaron a exhumar cuerpo tras cuerpo, muchos de ellos en avanzado estado de descomposición. La investigación fue compleja, pues la identificación de las víctimas, mujeres sin documentos y alejadas de sus familias, fue un desafío monumental. El proceso judicial, si bien resultó en una condena definitiva de 36 años de prisión por múltiples cargos de homicidio agravado, también expuso las limitaciones y, para muchos, las perversiones del sistema de justicia. La absolución del cargo de acceso carnal violento, en 2020, fue un golpe devastador para la dignidad de las víctimas y un escándalo para la opinión pública. El juez, apegándose a un estricto y formalista estándar probatorio, argumentó que como la principal prueba era la confesión del propio Valencia, quien afirmaba haber abusado de los cuerpos después de muertas, necrofilia, la Fiscalía no podía probar, más allá de toda duda razonable, que la agresión sexual ocurrió antes de la muerte. Legalmente, la decisión se basa en el principio de indubio pro reo. La duda favorece al reo, pero simbólicamente fue interpretada como una falla sistémica en reconocer la naturaleza intrínsecamente sexual y misógina de sus crímenes. Para las organizaciones feministas y los defensores de las víctimas, esta tecnicalidad legal borró del registro oficial una parte fundamental de la violencia de Valencia, demostrando que la ley, a veces, es incapaz de abarcar y castigar la depravación total de un acto. Al examinar estos 5 casos en profundidad, emerge un patrón dolorosamente claro. La violencia en Colombia, ya sea política, criminal o de género, no es caótica, obedece a una gramática común. Es una gramática de poder, donde el terror se usa como un lenguaje para imponer control. Es una gramática de desprecio, donde los cuerpos de los más vulnerables, campesinos, comunidades étnicas, mujeres, migrantes, habitantes de calle, se convierten en territorios de disputa, en mensajes, en objetos desechables, y es, sobre todo, una gramática de impunidad, donde la línea entre el actor ilegal y el agente estatal a menudo se difumina hasta desaparecer. El legado de la connivencia del Estado con el paramilitarismo, como se demostró en El Salado y Pueblo Bello, ha dejado una herida de desconfianza que sigue supurando. La incapacidad de establecer una presencia estatal, legítima y efectiva, en regiones como el Chocó, como evidencia la tragedia de Bojayá,
crea vacíos que son rápidamente llenados por nuevas y más adaptables formas de violencia, como el Tren de Aragua. Y en el corazón de las ciudades, la indiferencia social y la falta de un sistema de protección robusto permiten que depredadores como el monstruo de Monserrate cacen a los invisibles. El sistema de justicia, aunque con logros puntuales, a menudo llega tarde y de forma incompleta, y su incapacidad para valorar adecuadamente el sufrimiento de las víctimas marginadas es una forma de revictimización. El costo de esta violencia no es solo en vidas, sino en el tejido social, en la economía de las familias despojadas y en la salud mental de una nación. Sin embargo, la narrativa final no puede ser de desesperanza. El hilo conductor más poderoso que une estas historias es la resiliencia indomable de las víctimas y sus comunidades. Son las madres de Pueblo Bello marchando por sus desaparecidos, la comunidad de Bojayá transformando su dolor en un perdón valiente, las familias de El Salado reconstruyendo su pueblo desde las cenizas. Son las ONGs que luchan contra la trata de personas y los activistas que exigen justicia por los feminicidios. Su persistente, incansable demanda de verdad, justicia, reparación y, crucialmente, la garantía de no repetición es la fuerza que impide que el manto del olvido cubra estas tragedias. Su lucha es la contranarrativa esencial, el verdadero acto de resistencia contra la impunidad. La lucha por la memoria es una batalla diaria. Si este documental te ha conmovido o te ha hecho reflexionar, suscríbete a El Relator Oscuro para seguir explorando las historias que no deben ser olvidadas. Deja tu comentario y comparte este video. Tu interacción nos ayuda a mantener viva la llama de la verdad. Esto ha sido todo por hoy en El Relator Oscuro. Hasta la próxima.